a los que Dios quiso en esta tarde tener reunidos aquí, ¿verdad? En este lugar. Hermanos, que cada vez, ¿verdad?, que nos reunimos sea de completamente alegría, ¿verdad? Que sea alegría, hermanos, para nosotros reunirnos como iglesia, como hermanos, ¿verdad? Para escuchar, para alimentarnos de esa palabra, la cual nos sirve de medicina para el cuerpo y para el alma. ¿Cuántos creen eso? Muy bien. Eso, hermanos, que sea siempre el motivo para reunirnos, para alegrarnos en el Señor, para recibir de Él sus gracias, sus bendiciones. Hoy en esta tarde, hermanos, vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios, un poquito, ¿verdad?, de lo que Dios hoy en esta tarde quiere darnos. Ojalá, ¿verdad?, que nos dispongamos y que atesoremos lo que dice la Biblia. Aquí está, hermanos, la vida. Aquí está lo que usted y yo anhelamos, lo que esperamos en el último día, después de la muerte, ¿verdad? Porque en esta vida no vamos a poder ver ¿verdad?, ni experimentar quizás lo maravilloso que nos espera después de la muerte. Aquí solamente se ven sufrimiento, ¿verdad?, desprecios, angustias para la persona. Pero después, hermanos, después de la muerte dice que hay algo especial, algo mejor. De eso es que nos habla la palabra de Dios. De eso es que nosotros debemos ir cada vez más seguros. Cuando leemos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en donde el Señor, hermanos, nos hace la invitación, ¿verdad? Y nos asegura de que nosotros tenemos algo especial, pero después de la muerte. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Palabra del Señor. Para ir a donde yo voy, dice el Señor, ustedes ya conocen el camino. Ahora la pregunta, hermanos, es para nosotros. ¿Y usted y yo ya conocemos el camino? ¿Estamos seguros de haber conocido el camino? Quizás no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no se turben, crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Crean en Dios y crean también en mí. A veces, hermanos, nosotros los católicos, ¿verdad?, somos un poco ignorantes.
Decimos siempre, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen Santísima, ¿verdad? Yo creo en Dios, yo creo que Él sana. Sí, pero a veces, ¿verdad? No estamos seguros de que si en realidad nosotros creemos en Dios. A veces solamente nos quedamos con el decir, ¿verdad? Yo creo en Dios. Pero al momento, hermanos, de la dificultad, del problema, entonces parece que nos olvidamos de que un día hemos dicho que sí creíamos en Dios. Y cuando nosotros, hermanos, decimos que hemos conocido el camino para ir al cielo, entonces no tenemos por qué, ¿verdad?, achicopalarnos, no tenemos por qué sentirnos solos, no tenemos por qué sentirnos abatidos, ¿verdad? Si Dios está con nosotros, entonces no hay por qué. Si hemos creído en Dios, si hemos conocido a un Jesús vivo y que hace milagros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, vamos a echar a perder la palabra de Dios? Esa palabra de Jesús que nos asegura cosas hermosas. Y vamos a comenzar nosotros a creer en cosas muertas. Hay tanta gente, hermanos, que es capaz de venir a comulgar, fíjense. Y al ratito, ¿verdad?, del problema, ahí va para la Nueva Esperanza, ¿verdad? O va para donde don Salvador Mazariego, a consultar, hermanos, su enfermedad, su problema. Allí termina, hermanos, lo que muchas veces se proclama a veces: yo he creído en Dios, yo creo en Jesucristo. Hermanos, y a veces ahí estamos, ¿verdad?, pelándonos las rodillas ante el Santísimo. Pero, hermanos, es que a veces le tenemos más fe, ¿verdad?, a una gente, al demonio, ¿verdad? Vamos a ser más claros. Porque, hermanos, eso es nada más, ¿verdad?, lo que sucede. Donde perdemos la esperanza de que Dios nos haga el milagro, entonces acudimos a otra gente, ¿verdad?, que el demonio utiliza para engañar a los cristianos. Entonces, necesitamos nosotros estar seguros de lo que hemos creído, de lo que un día hemos dicho, que yo creo en Dios, que yo creo en Jesús, que Él hace milagros, Él me va a sanar, ¿verdad? Él me va a hacer esto que yo necesito. Pero en el momento dado, hermanos, donde no se recibe, ¿verdad?, aquello que queremos, entonces empieza nuestra fe a flaquear, empieza nuestra debilidad humana a progresar, y la fe que decíamos que teníamos y el milagro que queríamos recibir se hizo humo, porque nuestra situación, hermanos, de creer en Dios es muy poca, es poquita. Y es más, hermanos, la dificultad de la persona, y por eso abandona, hermanos, el camino de Dios y sigue mejor escuchando a Satanás, ¿verdad? Y comienza mejor a decir: no, pues yo, si eso es ser cristiano, pues mejor me corro. Y por eso, hermanos, es lamentable, ¿verdad?, cómo se deja ver que las sectas protestantes están llenas de católicos. Si usted es cauteloso y se fija, las iglesias protestantes están llenas de católicos. Y por eso, ¿verdad?, siempre hay un dicho por ahí que dice que católico ignorante, seguro protestante. Porque, hermanos, nosotros no hemos cimentado nuestra fe en Jesucristo. Nosotros no estamos seguros de lo que creemos, y por eso, hermanos, cuando alguien nos llega con otro cuento, ¿verdad?, que por supuesto son mentiras, entonces mejor le creemos a él y dejamos de creer en lo que nosotros realmente debíamos de creer, porque no hemos cimentado nuestra fe. Hermanos, si nosotros hubiéramos creído en Dios y hubiéramos conocido a Jesucristo como verdadero Dios, como dueño de mi vida, como dueño, hermanos, de nosotros, entonces esta iglesia estuviera llena. Porque la persona que cree en Dios, la persona que ha conocido a Jesucristo, esa persona no se queda, hermanos. Esa persona sigue a Jesús
hasta el fin, porque ha creído en un Dios que hace milagros. Y de esos, hermanos, nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Porque si los apóstoles son hombres, ¿verdad? Si ellos fueron hombres como nosotros, entonces también nosotros podemos realizar esa misión. Podemos creer efectivamente en un Cristo, en un Jesús que anda con nosotros a cada momento, que no se aleja de nosotros, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros lo permitimos. Porque a veces, hermanos, no permitimos que Jesús vaya con nosotros. No permitimos, hermanos, que Jesús haga la obra porque nosotros flaqueamos. Porque, hermanos, no hemos dejado los defectos de carácter. Porque, hermanos, no hemos cimentado nuestra fe. Entonces, ese creer que decimos que tenemos, lo echamos a perder. Y ese cuidado, hermanos, debíamos de tener siempre nosotros para no fracasar, para seguir siempre firmes en lo que un día creímos. Y si no, si usted cree, hermanos, que hasta hoy no ha creído, si usted cree que hasta hoy, hermanos, no es un cristiano de verdad, pues póngase las pilas, ¿verdad? Y comience, hermanos, si no leía la Biblia, léala entonces y se da cuenta las promesas que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo, a través, ¿verdad?, de los profetas que nos anunciaron tantas cosas hermosas. Dice la palabra de Dios: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Imagínense, primeramente nos hace la invitación a creer realmente en Dios. Nos hace la invitación a que nosotros afirmemos nuestra fe, que creamos únicamente en Dios. Y crean, dice Jesús, también en mí. Porque Él es el mismo Dios, solamente que encarnado, ¿verdad? Entonces, por eso Él dice, crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y una habitación de esas, hermanos, es para usted. Una habitación de esas es para mí. Solo falta, hermanos, que usted y yo nos enamoremos de Dios. Y empecemos a hacer nuestra esa habitación que Jesucristo un día nos prometió. Cuando usted, hermano, comience a pensar en que tiene algo mejor de lo que aquí, hermanos, ha logrado tener, ¿verdad? Porque fíjense que todos en este mundo nos esforzamos, ¿verdad?, por tener algo que nosotros pensamos que nos va a servir, que nos es útil, ¿verdad? Como nos imaginamos siempre, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo siempre anhelé tener un lugarcito donde poder pasar el agua, ¿verdad? Donde no me estuvieran diciendo, mira, quita tu cama de aquí porque aquí me haces estorbo. O porque no pagaba la renta, ¿verdad? Yo siempre anhelaba, hermanos, tener mi pedacito de rancho, ¿verdad?, donde vivir. Ese es un esfuerzo, hermanos, material, pero que a nosotros nos sirve de mucho, ¿verdad? Es de muy útil tener uno donde vivir. Hermanos, eso es para acá, ¿verdad? Y lo que nosotros nos esforzamos, ese esfuerzo humano termina cuando nosotros nos alejamos de esta tierra. Cuando nosotros pasamos a la eternidad, entonces ese esfuerzo queda en vano, porque nos esforzamos, ¿verdad?, por algo material. Pero cuando el Señor dice que nosotros debemos permanecer creyendo siempre firmemente en Dios, entonces ese esfuerzo no queda en vano. Ese esfuerzo es muy útil, pero en el otro aspecto, en el lado espiritual. Entonces nosotros tenemos el premio, lo que Dios nos ha prometido a través de Jesucristo, que allá, ¿verdad?, después de la muerte, nosotros nos vamos a encontrar con Él. Porque dice, cuando ya ese lugar esté preparado, yo vendré para tomarlos conmigo.
y donde yo esté también estén ustedes. Miren qué hermoso. Entonces quiere decir que vale la pena, hermanos, que nosotros nos esforcemos por esa habitación. Que nos esforcemos, ¿verdad?, por ganarnos esa habitación. Y no importa, hermanos, ¿verdad?, cómo sea la habitación, pero la verdad es que debemos creer en esa promesa que Jesucristo nos hace. Esa habitación, hermanos, debe de estar bien mejor. Saber cuántas veces, ¿verdad?, mejor que la que nosotros poseemos aquí. Esa habitación, hermanos, imagínensela bellísima. En el momento en que usted no pueda dormir, ¿verdad?, en el momento que usted esté afligido por una enfermedad, por una pena, o porque el sueño se le fue porque la jarana, ¿verdad?, es grande en el banco, entonces piense en esa habitación que Jesucristo ha prometido para usted. Y entonces va a volver la paz a su vida. Cuando usted piense que el esfuerzo que haga para buscar esa habitación le va a ser útil, entonces le va a volver la vida, le va a volver la paz. Porque, hermanos, cuando la aflicción llega a la persona, al corazón, entonces siente que se le va la vida, siente que se le acaba todo, porque la pena es más grande, hermanos, que lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces es mejor pensar en lo que Dios tiene preparado para usted, para mí, en ese momento de la angustia, hermanos. Y por eso los santos, ¿verdad?, ellos la pasaban bien. Ellos se sentían felices cuando tenían problemas, cuando tenían dificultades. Ellos se sentían felices porque esas dificultades las vivían unidos a Jesucristo. Y eso tiene que también a nosotros ayudarnos mucho. Dice por ahí un santo, ¿verdad?, que a nosotros nos debería dar vergüenza, porque ellos también fueron humanos y vivieron cosas difíciles en su vida. Y nosotros no aguantamos, no soportamos tales cosas. Entonces dice que nos debía dar vergüenza a nosotros, ¿verdad? Y eso sí que valdría la pena, que nos diera vergüenza, que ellos, siendo igual que nosotros, lograron vencer, lograron hacer suya esa promesa que Dios les hizo a través del llamado que recibieron ellos. Como usted y yo, hermanos, hemos recibido un llamado de Dios. Hemos recibido un llamado de Dios. Desde en el bautismo nosotros tenemos ya esa habitación que Jesús nos promete, que Jesús nos relata a través de la Biblia, a través de su palabra, en donde nosotros, hermanos, debemos de fortalecernos cada vez más, donde nosotros debemos alimentarnos esa poquita fe, ¿verdad?, ese poquito creer que hasta hoy podemos tener. Pero, hermanos, al leer la Biblia, entonces nos alimentamos de su palabra. Entonces, hermanos, la angustia se va y vuelve la tranquilidad y vuelve el deseo, hermanos, de seguir adelante. Yo he tenido dificultades, fíjense, y he dicho que mejor ya no voy a seguir. Pero, hermanos, al poco rato pienso de nuevo y digo, no, esta es cosa, ¿verdad?, que viene del otro lado. No vayan a pensar que de Guatemala, ¿verdad?, sino, hermanos, viene del enemigo. Cuando uno siente deseos mejor de retirarse de la iglesia, ese deseo viene de Satanás. Y nosotros debemos aprender, hermanos, a conocer qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del enemigo. Y por eso, si nosotros no nos hacemos la idea de que Dios cumple lo que promete, vamos a andar siempre vacilando, vamos a andar siempre pensando en que vale más, ¿verdad?, las cosas que antes vivía a las que hoy estoy viviendo. Porque, hermanos, Satanás se vale de cualquier cosa, se agarra para hacer fracasar a la persona. Y hoy, hermanos, en este momento, ¿verdad?, o en este tiempo en que estamos viviendo, se nos pone tan difícil ser buenos creyentes, fíjense. Y no saben por qué. Porque, hermanos, a cada momento, voy a decir así, a veces
hasta 2 o 3 veces al día pasan nuestros hermanos separados por las casas, tratando de infundir, hermanos, otra creencia, otra fe. Y entonces a nosotros se nos pone difícil ser verdaderos creyentes, creyentes rectos en nuestra fe católica. Por eso se nos pone difícil. Y por eso, como les decía al principio, las iglesias protestantes, que no son iglesias, ¿verdad?, están llenas de católicos. Católicos que por supuesto no leían la Biblia. No saben, ¿verdad?, qué significa el bautismo. No saben nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca se interesaron en descubrir la realidad de cuánto vale un sacramento, de cuánto, hermanos, hay, de cuántas riquezas hay en la iglesia católica, ¿verdad? Y por eso han terminado sus días en otro lado, creyendo en otras cosas y detestando las bendiciones que tenemos en la iglesia católica. Hoy, hermanos, la palabra de Dios nos relata, nos dice que creamos en Dios. Dice Jesús, con palabras seguras, con palabras certeras, dice: crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Y termina diciendo, ¿verdad?, para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Ustedes ya conocen el camino. Hermanos, cuando nosotros decimos que conocemos, que nos hemos encontrado con un Jesús vivo, y que eso casi es canción, ¿verdad? Si nos preguntan, ¿y usted cree en Dios? Sí creo, dice. Sí creo. Pero a veces, hermanos, ese creer se queda nomás, como dice mi mamá, ¿verdad?, del diente al labio. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó el creer, hermanos, el que debía de ser cada vez más fuerte. Ese creer en Cristo debía de ser más anheloso por proclamar: yo creo en Dios, yo soy servidor de Dios. Pero ¿qué sucede, hermanos? Ese que dice que cree en Dios, ese que dice, ¿verdad?, que es cristiano, cuando le mencionan en la comunidad que agarre un carguito, ¿verdad?, dice: yo no puedo. Hermanos, y de esa forma nunca el cristiano crece, y por esa razón es que termina en otro lado, hermanos, porque sigue siempre en un creer raquítico, en un creer que no vale nada, en un creer, hermanos, ¿verdad?, como dice mi mamá, ¿verdad?, ni lo negro es la uña. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos de veras, cristianos que creen, ¿verdad?, cristianos que han creído en Dios, y que aunque venga grande la tormenta, nosotros debemos de estar siempre con ganas de venir a la asamblea, ¿verdad? Hermanos, no nos desanimemos. Cuando se sienta desanimado, abra la Biblia y allí va a encontrar la fuerza. Allí va a encontrar, hermanos, lo que usted necesita para el momento de la dificultad, para lo que en ese momento, hermanos, usted está viviendo. Allí está la medicina, ahí está la fuerza, allí está, hermanos, lo que realmente nosotros necesitamos en ese momento, para que podamos nosotros cada vez más, en vez de que disminuya el creer, que crezca, hermanos, porque el Señor lo está diciendo claramente: crean en Dios y crean también en mí, porque allá arriba, allá en la casa de mi Padre, hay habitaciones hermosas, hay habitaciones que merecen, hermanos, que nosotros nos esforcemos, que nos sacrifiquemos por ganar ese premio. Qué tristeza, ¿verdad?, que nosotros, habiendo dicho que creíamos en un Dios, dejemos las cosas a medias. Y qué tristeza más grande que cuando lleguemos ante Dios nos diga: no te conozco. Eso, hermano, sería la noticia más dura
que nosotros podíamos encontrar o recibir. Dice por allí en el libro de Preparación para la Muerte, dice que es una locura. Es una locura, dice, para quien deja las cosas para última hora. Hay personas que dicen, no, pues a mí me falta bastante, ¿verdad?, de vida. Todavía tengo tiempo, todavía puedo, ¿verdad?, fregar la pita. Todavía puedo darme gusto. Y deja las cosas para última hora. Y dice ahí que es una locura dejarlo para la última hora, porque entonces ya no se puede, entonces se acabó la oportunidad, entonces ya no hay tales, hermanos, de hacer nuestra esa habitación que Jesús nos ofrece, porque se acabó el tiempo. Hoy, hermanos, hoy todavía es tiempo, hoy todavía es tiempo de que usted y yo creamos en Dios y creamos también en Jesús, porque aunque sea con dificultades, dice una alabanza, ¿verdad?, a Cristo no hay que dejarlo. Aunque sea, hermanos, con problemas y dificultades como las que vivimos, ¿verdad?, a diario. Pero hay que servir a Dios, hay que seguir, hay que entusiasmarnos, porque Cristo, si prometió algo, lo va a cumplir. Si Jesús promete esa habitación, la vamos a encontrar. Y ojalá, hermanos, que usted y yo nos entusiasmemos, que hagamos nuestra esa habitación, que hagamos nuestro, hermanos, ese pedacito de cielo. Hermanos, es bello. Y por eso los santos, con gran razón, ¿verdad?, ellos se entusiasmaron por eso. Ellos se entusiasmaron por esa casa, por esa habitación. Y vale la pena que también usted y yo hagamos nuestra esa habitación y nos entusiasmemos por lograrla, por hacerla nuestra, porque de no ser así, entonces vamos a terminar en otro lado. Por allí, ¿verdad?, hay unos que no creen que hay un cielo y se ríen de aquel que dice que va para el cielo, ¿verdad?, porque ellos no van para el cielo, ellos es otro lado el que anhelan. Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, porque si decimos que creemos en Dios, si decimos que creemos en Jesús, debemos de asegurarnos si realmente hemos creído hasta hoy o nos falta que seguir creyendo. O nos falta, hermanos, que nosotros hagamos nuestra esa promesa. Es que a veces creemos, pero es que ahí andamos, ¿verdad?, tutubeando, pensando en que quizás, algunos dicen, es que yo ya estoy, ¿verdad?, listo, pero para otro lado. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, de lo que hemos creído, de lo que un día, hermanos, le dijimos al Señor, yo creo en ti. Hacerlo nuestro, hacerlo vida. Hermanos, no es para un rato, es para bastante tiempo, es, hermanos, para una eternidad, y vale la pena que nos entusiasmemos por eso, por servir a Dios, por encontrarnos con Dios después de la muerte, porque aquí estamos de paso, hoy estamos y mañana desaparecemos. Y es una lástima, hermanos, escuchar católicos así medios sancochados, que un día creyeron, pero que hoy se les acabó la fe, y dicen, no, es que mi Dios ya no me escucha, es que Dios ya no me oye, ya es por gusto, ya no rezo, ya para qué. Es triste, hermanos, porque la persona está terminada, se le acabó la fe, se le acabó el creer, se le acabó lo que antes dijo, yo creí, yo he visto milagros, yo he visto cosas hermosas, pero las vio y se le acabó, se quedó seco. Entonces es triste, hermanos, es triste toparnos con situaciones de esas. Ojalá que a usted y a mí no nos vaya a pasar eso. Tengamos cuidado, tratemos de creer, hermanos, cada vez más en esa promesa. Creamos en eso. Creamos en esa promesa que el propio Jesús nos ha hecho. De no ser así, vamos a fracasar. Vamos a quedarnos a medio andar
Vamos a pensar mejor agarrar para otro lado, ¿verdad? Agarrar ahí como hay tantas denominaciones a la que nos parezca. Si no nos afirmamos nuestra fe. Me decía alguien a mí de que yo vivía ignorante, que lo que yo creía no servía. Y esa canción, hermanos, se puede escuchar a cada momento. Yo no sé si a ustedes se la dijeron, pero a mí sí me la han dicho. Y cuando la persona, hermanos, está así a medio andar, a medio creer, le es fácil decir, no, pues quizás es cierto, ¿verdad? Y comienza a hacerse otras ilusiones y termina afuera. Tengamos, hermanos, ese cuidado y agradecidos con Dios, ¿verdad? Que somos católicos, que somos hijos de una iglesia única. Agradecidos con Dios, podemos nosotros entusiasmarnos por esa habitación, por ese reino que Dios nos promete cada día. Ojalá, hermanos, que la próxima vez, ¿verdad?, nosotros seamos alguien ahí, ¿verdad?, alguien especial que en vez de desanimar, mejor anime a los demás. Y ojalá, ¿verdad?, así esta iglesia se ponga llena, ¿verdad? Ojalá, hermanos, que nos diéramos la misión de contarle a los demás hermanos que se han quedado, ¿verdad?, que vengan, que hay una habitación para ellos todavía en el cielo. ¿No tienen sueño todavía? Hermanos, si nosotros nos entusiasmamos de la palabra de Dios, si nosotros la hacemos nuestra, entonces no nos vamos a quedar defraudados, no nos vamos a quedar, hermanos, solamente en el creer, sino que vamos a lograr el objetivo que Dios nos promete, el objetivo, el premio. Hermanos, todo lo que nosotros encontremos en la Biblia es algo real, algo, hermanos, que es para nosotros, es para usted, es para mí. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque en ella encontramos alegría. Padre que estás en la eternidad, en este momento te agradecemos, Señor, te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre por tu palabra, por tu gracia, Señor, por habernos permitido, Señor, en la iglesia, por habernos, Señor, llamado un día a ser apóstoles y discípulos. Concédenos, Señor, esa gracia que necesitamos, esa gracia, Señor, que muchas veces hemos despreciado. Concédenos, mi Señor, esa satisfacción de haberte conocido, de haber creído en ti. Que podamos, Señor, hacer realidad lo que recibimos en la Eucaristía. Que podamos, Señor, encontrarnos directamente contigo en ese sacramento de la comunión. Amado Dios, concédenos esa gracia de encomendarnos siempre, de poner, Señor, esa vida que tú nos regalas en tus benditas manos, Señor. Que podamos, Señor, cada día que amanece, poner nuestra vida, nuestros problemas, nuestra enfermedad, Señor, en tus benditas manos, para que de esa manera, Señor, podamos caminar con pie firme, creyendo siempre en ti, para que un día, Señor, podamos prepararnos para encontrarnos contigo, para que, Señor, podamos nosotros creer firmemente en esa promesa que un día tú, Señor, nos hiciste. Amado Dios, llénanos de tu gracia, llénanos de fuerza, llénanos, Señor, de felicidad al haber creído en ti. Amado Dios, llénanos de esa gracia que necesitamos. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a dirigir nuestra vida, Señor, esa vida de cristianos, esa vida, Señor, que a veces se ha quedado a medias,
ese creer, Señor, en ti, que muchas veces ha fracasado, Señor, en nuestra vida. Concédenos, mi Señor, esa gracia. Concédenos, Señor, esa gracia que necesitamos, esa gracia que un día anhelamos recibir de ti. Concede, Señor, que nuestra vida, Señor, se entusiasme a vivir en santidad. Que nuestra vida se entusiasme, Señor, a vivir en plena alegría, en plena libertad, Señor, junto a ti. Concédeme, Señor, encontrar en el sacramento de la Eucaristía la salud, las fuerzas, la alegría de vivir, Señor. Concédeme, Señor Jesús, la confianza en ti. Concédeme, Señor, que en el momento de la dificultad poder hablar contigo, Señor, poder hablar contigo frente a la Eucaristía, frente, Señor, a Jesús en el sacramento bendito de la Eucaristía. Y que nuestros problemas, Señor, se terminen cuando confiamos en ti. Para que la obra, Señor, que hemos iniciado no fracase. Para que la obra, Señor, siga adelante en nuestra vida. Y que cada día creamos, Señor, firmemente. Y que cada día vayamos creciendo, Señor, en santidad. Por tu infinita misericordia, Señor. Amado Dios, llénanos de tu gracia, llénanos de fuerza, para que entusiasmados, Señor, por esa santidad, podamos encontrarnos un día contigo. Podamos encontrarnos después de la muerte contigo, mi Señor. Para que podamos creer en el cielo que tú nos prometes. Y que nada ni nadie, Señor, pueda apartarnos de ti. Llénanos, Señor, de tu gracia. Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Ven a fortalecernos, ven a llenarnos. Ven, Señor, con esa fuerza, con esos dones y carismas que necesitamos para nuestra vida espiritual. Para que nuestro creer no se acabe. Para que nuestro creer siga adelante, firme, pensando siempre en ti, mi Señor. En esa promesa que tú nos has hecho. Por tu infinita misericordia, Señor, yo sé que podemos alcanzar lo que necesitamos. Pero llénanos, Señor, de tu gracia, llénanos de fuerza, regálanos salud espiritual, Señor, regálanos salud material. Mira, Señor, que a veces ponemos de problemas, de obstáculo la enfermedad del cuerpo, Señor. Ponemos, señores, dificultades para no rezar, Señor, para no orar, porque estamos cansados, Señor. Fortalece nuestra vida. Virgen María, llénanos, intercede, ruega por nosotros. Llena de gracias. Acompáñanos siempre en nuestro caminar espiritual. Virgen Santísima, en tus benditas manos ponemos nuestra perseverancia, nuestra vida, todo nuestro ser. Virgen Santísima, que tu gracia nos acompañe siempre y que por tu bendita intercesión alcancemos el objetivo que anhelamos. Bendito seas, Señor. Todo lo que ahora hemos pedido y suplicado, esperamos recibirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.